Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, iniciamos nuestra celebración de culto a Dios en íntima devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Esta es una transmisión simultánea por nuestro canal de YouTube, Facebook e Íntima Devoción Radio. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas iPhone y Android. Sean todos bienvenidos. El domingo empezamos un tema que he titulado El poderoso don del discernimiento. Y para que recordemos, hemos tomado la historia de Nehemías. Nehemías está viviendo una situación en la que Dios le ha inspirado para que lidere el proceso de reconstruir la muralla de Jerusalén que durante 150 años ha estado destruida. Él está a punto de lograr terminar esa edificación en tan solo 52 días. En casi 150 años nunca nadie había movido un solo escombro, pero Él ha llegado y con el poder de Dios, con la fuerza que le ha dado su convicción en Cristo Jesús, porque recuerden, hasta esa época Cristo Jesús no se había manifestado, pero los hombres de fe siempre tenían una expectativa y era que llegaría el momento en que Cristo Jesús se manifestaría. Esa es la fe verdadera. Así que Él se puso muy juicioso a trabajar. Sin embargo, en el capítulo 6 les decía el domingo pasado que encontramos que estos enemigos que durante todo el tiempo habían estado aprovechándose de la desgracia de los judíos en Jerusalén, ahora van a atentar directamente contra Nehemías. Dice él, Sanballat, Tobías, Gesén el árabe y el resto de nuestros enemigos se enteraron de que yo había reconstruido la muralla y de que se habían cerrado las brechas, aunque todavía no se habían puesto las puertas en su sitio, y dice, entonces Sanballat y Gesén me enviaron este mensaje, y le dijeron, tenemos que reunirnos contigo en alguna de las poblaciones del valle de Ono. En ese proceso vimos que en el valle de Ono, ellos querían hacerlo ir hasta allá para en el camino tenderle una emboscada y matarlo. Durante 52 días, estos hombres habían tratado de parar la obra. La Biblia dice que usaron trampas como la calumnia, usaron la difamación y además usaron la adulación y la intimidación para tratar de detener lo que Nehemías estaba haciendo. Sin embargo, decía el domingo pasado que es interesante que Nehemías tiene 4 expresiones en las que da a entender que aunque él no sabía, no había escuchado textualmente, no había escuchado audiblemente los planes de estos enemigos, tenía el poderoso don del discernimiento que le permitía saber cuáles eran las intenciones de sus enemigos. Por ejemplo, en el versículo 2, él dice, en realidad lo que planeaban era hacerme daño. Resulta que Sanballat le escribió una carta con una mentira muy grande y le dijo, se escucha un rumor que tú pretendes hacerte rey y que has nombrado profetas para que te declaren rey. Y la Biblia dice que Nehemías, por ese don del discernimiento, le manda una respuesta y le dice, en el versículo 8, todo esto es pura invención tuya. También dijimos que estos enemigos se habían levantado contra Nehemías y contra el pueblo de Israel o los judíos porque tenían un fin, querían asustarlos, versículo 9. Pero también en el versículo 12 Nehemías va a hacer una declaración. Me di cuenta de que Dios no lo había enviado, sino que se las daba de profeta. Ahora bien, les decía entonces que Nehemías logró saber todo esto porque Dios le había dado discernimiento. Y el discernimiento dijimos que es la habilidad de juzgar asuntos según la visión que Dios tiene de ellos y no según la apariencia externa. ¿Qué estoy tratando de decir con todo esto? El discernimiento es un don y ese don es dado por el Espíritu Santo. Y podemos decir que es la facultad de comprender o saber algo por el poder del Señor, por el poder del Espíritu Santo, aunque no lo hayamos visto, aunque no lo hayamos presenciado, aunque no lo hayamos oído. Permítame, le pongo un ejemplo claro. Quien tiene el don del discernimiento es capaz de saber
¿Qué situación se está cuajando en contra de él o en contra de otra persona sin que él haya escuchado qué se estaba diciendo? ¿Cómo lo sabe? Porque el Espíritu Santo le transmite aquella sensación y le permite juzgar una situación conforme a la medida en que Dios lo está viendo. Ese don de discernimiento, dijimos, que hace que quien lo reciba pueda saber si una persona viene de parte de Dios o no. Dijimos también que por medio del don de discernimiento podemos saber qué espíritu dirige a otra persona. Dijimos que cuando alguien es cristiano verdadero es dirigido por el Espíritu Santo, pero también cuando una persona no es dirigida por el Espíritu Santo, puede ser dirigida por un espíritu de mentira, de engaño, de prostitución, por un espíritu como el que llamé el domingo pasado espíritu de Jezabel o por el espíritu de Goliat. Cuando una persona tiene el don de discernimiento, sabe discernir qué espíritu tiene esa persona. También dijimos que el espíritu o el don de discernimiento permite que una persona sepa cuáles son las verdaderas intenciones de alguien. Tal vez a usted le ha pasado que propone un negocio y viene alguien y aunque dice tener el dinero para pagarle a usted, dice tener la capacidad de terminar ese negocio, usted empieza a escuchar la voz de Dios. No lo hagas, no es verdad, está mintiendo, te está engañando. Y tú no tienes forma de mostrarle a ese otro que te está engañando, pero el Espíritu de Dios te está dictando al oído y te está diciendo, viene en son de estafa. También dijimos que el don de discernimiento hace que el Espíritu Santo nos revele si una decisión es correcta o no y si el momento es el oportuno o no. Tal vez a usted le ha pasado que usted dice, tal día voy a comprar tal cosa. Pero cuando se está acercando el día, usted empieza a sentir, no es el momento, no es correcto. Así que usted dice, pero quiero esto, ¿qué será lo que me pasa? Y por ejemplo, usted toma la decisión de obedecer a la voz de Dios que por el don del discernimiento le está diciendo que no lo haga y usted obedece y a los días se da cuenta que ese dinero que iba a invertir en algo que no necesitaba, Dios estaba permitiendo que usted lo guardara para una necesidad en su casa. Se dañó la nevera, se dañó la lavadora, cualquier asunto como esos. También dijimos que por medio de este don, Dios revela conversaciones ocultas. Cuando alguien está hablando en tu contra y eso que está hablando en tu contra va en contra de la voluntad de Dios, Dios te lo dirá, Dios te lo hará saber, Dios te lo hará sentir. ¿Cómo lo hace? Por medio del don del discernimiento. No sé si a usted le ha pasado que hay momentos en que usted empieza a sentir una carga hacia alguien y empieza a sentir desconfianza. Y cuando se acerca a esa persona le da un poco de revoltura en el estómago y usted no sabe el por qué. Tiempo después usted se da cuenta que esa persona estaba tramando algo en contra suya. También dijimos que el don del discernimiento nos permite distinguir si alguien habla de parte de Dios o es un presumido. También dijimos que nos permite entender el ánimo de las personas. Dije en este punto que este don del discernimiento es muy importante, que en familia lo podamos desarrollar. ¿Sabe cuántas veces en nuestros hogares hemos tenido problemas? Porque tal vez el esposo llegó muy callado, llegó silencioso y así va a pasar durante algunas semanas y la esposa está creyendo que él tiene una relación externa cuando en realidad él está teniendo o una preocupación o una necesidad tremenda de Dios. También dijimos que este don nos permite diferenciar el bien del mal. Hermanos, ¿se han dado cuenta que hoy en día se han legalizado cosas que Dios dice que son malas? Y nosotros, a pesar que están legalizadas, sabemos que están malas porque distinguimos el bien del mal. También dijimos que por medio de este don sabemos si alguien está diciendo mentiras, aunque suene convincente, o si alguien está diciendo la verdad, aunque suene inseguro. Y también dijimos que lo más importante de este don de discernimiento es que nos ayuda a saber lo que Dios piensa de un asunto. ¿No le parece a usted muy lindo esto? Que un ser humano como nosotros reciba un regalo de Dios, que es el discernimiento, para saber que nosotros podemos llegar a pensar como Dios piensa. Y voy a hacerme entender. No estoy diciendo que para hacernos dioses y pensar como dioses,
estoy diciendo que sirve para hacernos saber el pensamiento de nuestro Dios. El apóstol Pablo, escribiéndole a los hermanos en Corinto, en su primera carta les dice: miren, hermanos, la cosa es muy clara. Nadie sabe lo que una persona piensa sino el espíritu que está dentro de ella. Y dice: así mismo ocurre con Dios. Nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en el Señor. Algunas veces la gente pone al Espíritu Santo como si estuviera en la Trinidad, y no es así. La Trinidad está en Dios, así que el Espíritu Santo está en Dios. Y dice que el Espíritu Santo es el que conoce los pensamientos de Dios. Y dice Pablo, y Dios nos ha dado su Espíritu, por eso ahora tenemos la mente de Cristo. Voy a hacerme entender. Ileana, párate un momento acá, por favor. Rápido, así como cuando estamos trabajando a toda carrera. Listo, voltéate. ¿Alguien puede saber los pensamientos de ella? No, nadie lo sabe. Pero ella tiene un espíritu que Dios le ha dado. Pablo dice, el espíritu que está dentro de ella sabe los pensamientos de ella. Y entonces Pablo dice, de la misma manera, el Espíritu de Dios, hablando del Espíritu Santo, conoce los pensamientos de Dios. Pero Pablo dice, pero Dios nos ha dado su Espíritu y por eso ahora tenemos la mente de Cristo. Puedes sentarte. Así que cuando viene un pensamiento de parte de Dios, lo que está viniendo es la mente de Jesucristo mismo sobre ti. ¿Me hice entender en eso? En otro momento hablamos del asunto. También dijimos que este don se puede obtener básicamente de una manera, pero podemos lograrla de otras dos maneras. ¿Cómo se obtiene? El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 31, que cada uno puede anhelar dones mejores. ¿Qué significa eso? Cuando conocimos a Cristo Jesús, la pastora recibió un don, el pastor recibió un don, Ileana recibió un don, mi esposa Mariana recibió un don. Cuando Victoria acepte a Cristo Jesús como Señor, recibirá un don de Dios. Pero todos recibimos dones diferentes. Les mencionaba que, por ejemplo, Dios le ha dado a la pastora dones para hacer milagros. Al pastor le ha dado muchos dones, inclusive el de la sanidad de los enfermos. Pero ayer, por ejemplo, estuve viendo un don que normalmente no se ve. El fin de semana pasado murió una dama llamada Ángela Hernández, cristiana, que fue diputada del departamento de Santander y creo que también fue concejal en la ciudad de Bucaramanga. Hizo un trabajo extraordinario, trabajó muy bien, tenía 32 años y murió de cáncer de seno. Sin embargo, ayer, creo que fue ayer en el funeral, la mamá cogió el micrófono a hablar y habló sin llorar una sola lágrima. Y dijo, hoy es el día de mi cumpleaños, pero es el cumpleaños más feliz que he tenido porque hoy sé dónde está mi hija. Y dijo palabras como esta, yo me dediqué toda la vida a enseñarle a mi hija la Biblia. La traté a ella como el discípulo que Dios me encargó de manera preferencial. La cuidé, ella recibió a Jesucristo y todos los días la gente le decía que parecía que se sabía la Biblia de memoria. Esa mamá no estaba llorando, pero empezó a decir cosas como estas. Yo sé a dónde está ella ahora y sé que algún día nos encontraremos porque hay un mejor lugar, la patria celestial. Ahora bien, cuando yo escuché cómo hablaba ella, cuando escuché lo que estaba diciendo, dije, esta mujer tiene el don de fe, porque a pesar de su dolor, ella no se dejó llevar por su dolor, sino por la verdad de lo que ella cree en Cristo Jesús. ¿Estaba llorando? No. ¿Tenía derecho a llorar? Por supuesto. No lloró ni una sola lágrima. Y alguien dirá, no, qué insensibilidad, qué falta de sentimientos. No, hermanos, lo que estaba operando en ella era el don de la fe, porque inclusive en ese funeral ella le pedía a la gente, por favor, crean, entreguen su vida a Jesucristo, porque algún día tendremos que estar cara a cara frente a Él. Ese es el don de la fe. Algunas veces la gente cree que el don de la fe es que
alguien le ora a Dios y le pide, Señor, dale un carrito al hermano Omar y hazlo pronto, Señor. Ese no es el don de la fe. Ese no es el don de la fe. Eso puede ser una manipulación. ¿Por qué? Porque tal vez ni Omar lo quiera, ni Dios se lo quiera dar en este momento. Así que ese no es el don de la fe. El don de la fe tiene que ver con esa extrema convicción en la que a pesar de mis luchas, de mis dificultades, de mis frustraciones y de mis pérdidas, yo entiendo que Dios sigue gobernando, que Jesucristo volverá y que Jesucristo sigue firme sin importar lo que a mí me esté pasando. Ese es el don de la fe. Gloria a Dios. Ahora bien, eso como ejemplo. Pero decíamos entonces que este don del discernimiento Dios lo da. En primer lugar, Dios lo da. Puede ser que Dios se lo haya dado al pastor, puede ser que se lo haya dado a Ezequiel, puede ser que se lo haya dado a Grace, pero a otros no. Sin embargo, a pesar que no se lo dio a otros, Pablo está diciendo, ustedes por su parte ambicionen los mejores dones. Así que aunque no lo hayas recibido en primera instancia, si tienes derecho a pedirlo, lo puedes buscar. Además dijimos que al buscarlo y al recibirlo debemos desarrollarlo. En el Salmo 119, versículo 99 dice, tengo más discernimiento que todos mis maestros porque medito en tus estatutos. Una persona que lee diariamente, ordenadamente y fervientemente la palabra del Señor siempre será capaz de desarrollar el discernimiento. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Será capaz de escuchar la voz de Dios dándole indicaciones. No le pedí permiso a una hermana que está esta noche acá para contar lo siguiente. Esta hermana se me acercó el domingo después del culto y me dijo lo siguiente, pastor, mira, ¿cómo te parece que hace muchos años yo fui con mi esposo y mis hijos a presentar a mi nietecito a la iglesia? Y el día que salimos de presentarlo, se me acercó una mujer que que me pedía que le permitiera cargar al niño. Pastor, yo sentí mucho miedo, sentí temor y a pesar que se lo permití cargar, yo no estaba segura de lo que estaba haciendo. La hermana tenía una desconfianza tremenda de soltar al niño. Ahora bien, han pasado un poco más de 5 años y la semana pasada la hermana estaba leyendo la palabra y al leer la palabra tocó un texto en el que se nombraba a la tribu de Benjamín. Cuando leyó la tribu de Benjamín, inmediatamente a la hermana le vino un recuerdo de lo que había ocurrido hace 5 años atrás. Y dijo, qué tan raro. ¿Por qué relacionó el nombre? Parece ser que una de las personas que estuvo involucrada el día de la presentación del niño se llamaba Benjamín. Así que la hermana leyó esto y recordó lo que había pasado atrás. Así que ella se me acercó y me dijo, pastor, ¿por qué sería que me vino otra vez ese recuerdo? Y yo le dije, ¿qué sentiste en esa época? Y me dijo, yo sentí zozobra, yo no quería que esa mujer lo cargara, yo no quería que entregárselo. Pero además me dice que después de haberle entregado al niño, unos días después, el niño enfermó gravemente. Y a pesar que el niño hoy tiene buena salud, no es no tiene una buena contextura, es muy flaquito, es muy delgado, es muy pequeñito. Así que estuvimos orando y le dije, voy a orar a Dios por ti en los próximos días, porque tal vez Dios te está revelando que esa mujer quiso poner o una maldición o un estándar de maldición sobre el niño. Mire, hermanos, uno tiene que estar atento a la voz del Espíritu porque ¿qué sentido tiene que después de 5 años al leer un nombre venga ese pensamiento? ¿Saben lo que está pasando? Dios está invitando a esta hermana a desarrollar el don del discernimiento, porque en algún momento, así como Dios puso el querer, también le dirá qué fue lo que esa mujer intentó hacer con ese pequeño niño. Hay que estar atentos a esas cosas y por eso les digo, solo leyendo la palabra de Dios seremos capaces de escuchar la voz del Señor.
¿No les parece a ustedes interesante que en los últimos 5 años seguramente nuestra hermana ha escuchado varias veces la palabra Benjamín, el nombre Benjamín, pudo haber salido en una novela, pudo haber salido en el periódico, pero fue escuchando, fue leyendo la palabra de Dios, que ella supo que el Espíritu del Señor le estaba revelando algo? Entonces repasemos. El don del discernimiento, Dios se lo da a quien Él quiera. Este don se puede desarrollar conociendo la palabra de Dios y se fortalece con madurez espiritual. El domingo pasado terminamos diciendo lo que dice Proverbios capítulo 2, versículos 3 al 5. Dice el proverbista: si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, mire que sí se puede pedir. Si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Si retomamos lo de Nehemías, tenemos que decir, Nehemías había desarrollado este don y lo había hecho no poniendo el don como algo superior en sí mismo, sino que desarrolló este don porque pasaba tiempo a solas con Dios. He dicho, hay que leer la palabra del Señor, pero hermanos, hay que pasar tiempo a solas con Dios. Cuando alguien lee la palabra, pero hace otras actividades, puede ser que esté buscando la voz de Dios, pero está permitiendo que otras actividades interrumpan la presencia del Señor. Buscar tiempo a solas con Dios significa que hay un momento de nuestra vida en el que nos encerramos por completo, sin ninguna comunicación al exterior, para conectarnos solo con Dios. Usted puede tener un lugar de oración en su casa, usted puede tener un lugar de oración en su oficina. Cuando fui al ejército, no era muy fácil tener un lugar para estar a solas con Dios. Usted recuerda o habrá visto en películas o en videos que normalmente cuando uno en el ejército va a la cama, hay un gran lugar donde están las camas de todos los soldados. Nadie puede decir voy a cerrar mi puerta y voy a estar a solas con Dios. Sin embargo, yo me permití descubrir en esa época un lugar dentro del batallón que a cierta hora nadie más ocupaba. Yo iba hasta ese lugar y les confieso que inclusive me daba miedo ir. Era muy oscuro, estaba en un subterráneo, pero yo iba para encontrar y estar a solas con Dios. Luego fui a trabajar a una entidad financiera y había momentos en que estaba en mi cubículo o en mi oficina trabajando, pero empezaba a tener una necesidad tremenda de Dios. Al principio, cuando estaba en cubículo rodeado de otras personas, yo sentía que no era el lugar para estar a solas con Dios. Así que por unos momentos iba en eso que llaman la pausa activa, cerraba el baño, no permitía que nadie más entrara y allí me arrodillaba para buscar la presencia de Dios. Hoy estamos necesitando esto. No podemos decir que somos cristianos o que tenemos una comunión con el Señor si no buscamos tiempo a solas con Dios. ¿Qué hacía Nehemías? Nehemías oraba a Dios porque tenía confianza con Él. En el versículo 9, cuando todo esto se está presentando, dice, en realidad lo que pretendían era asustarnos, pensaban desanimarnos para que no termináramos la obra. Y mire, ahora va a orar. Y ahora, Señor, fortalece mis manos. En el mismo capítulo, versículo 14, Nehemías vuelve a orar y dice, Dios mío, recuerda las intrigas de Sanballat y Tobías, recuerda también a la profetisa Noadías y a los otros profetas que quisieron intimidarme. Tengo que ser franco en reconocer, el don de discernimiento es uno de los menos deseados. ¿Y por qué es de los menos deseados? Porque tal vez desde el púlpito no hemos predicado el valor que tiene este don, así que la gente quiere tener dones que sean más llamativos, como sanar enfermos, hacer milagros, hablar en lenguas, y eso está bien. Pero el don del discernimiento es el único don que puede operar en beneficio del que lo recibe y en beneficio de los demás. Me voy a hacer entender. Cuando Dios da dones, esos dones son para el servicio de los demás, no son para uno mismo. Dos apóstoles, Pedro y Pablo, escribieron cada uno lo siguiente. El apóstol Pedro dijo, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido,
administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Esto es muy profundo. Pedro está diciendo, es para los demás, pero tiene que saber usarlo, no puede regarlo a diestra y a siniestra. Por ejemplo, si alguien tiene don de sanidades, eso no significa que ese hombre va a sanar a todas las personas. ¿Por qué? Porque hay personas a las que Dios no quiere sanar. Así que si va a ir a sanar y no es fiel administrador, va a salir avergonzado a pesar que tenga el don. El apóstol Pablo dice lo mismo, dice, 1 Corintios 12:7, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Si usted observa los otros dones, sanidades, milagros, inclusive fe, esos no operan para beneficio de uno mismo. Por ejemplo, si alguien recibió el don de sabiduría, a esa persona no le va a funcionar, escúcheme, no le va a funcionar ir a asomarse al espejo y decirse a sí mismo, hola Nicolásito, te traigo una palabra de sabiduría para hoy. No va a funcionar, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque ya leímos que los dones son para el servicio de los demás. Si alguien, por ejemplo, tiene don de diversas sanidades y se enferma, por más que se unte aceite y se autoimponga las manos, no sanará. He visto personas que tienen don de diversas sanidades y están enfermos. Ellos no pueden ungirse aceite y decir, muy bien. Ustedes han visto que cuando le imponen a uno manos, normalmente le hacen este movimiento, recibe sanidad en nombre. ¿Ustedes han visto eso? ¿Es cierto? Yo no sé por qué hacemos ese impulsito ahí tan raro. Si tengo don de diversas sanidades, seré capaz de sanar a otros, pero no va a funcionar si yo estoy enfermo. No va a funcionar. ¿Por qué? Porque es para el servicio de los demás. Por más que se autoimponga las manos y se unte aceite, nada ocurre. Sin embargo, preste atención a esto. Cuando alguien recibe y desarrolla el don de discernimiento, este es el único don que sí sirve para su propio bien y para el de los demás. ¿Por qué? Porque este sí y los demás no. Porque este don está desarrollado en la relación íntima y comunión permanente con el Señor. El Salmo 32, versículo 8 dice, ¿por qué sirve? Versículo 8, el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. Así que el discernimiento sirve para que trabaje en beneficio de los demás, pero también para mi propio bienestar. Hace algunos años, mi papá tenía un amigo, hijo de uno de los grandes arroceros de este país. ¿Recuerdan al señor Roa, el del arroz Roa? Mi padre era amigo de su hijo. Y resulta que una época en que ese muchacho estaba afanado por querer tener una esposa. Pero él era un muchacho inmaduro, no tenía pensamientos coherentes. Un día quería una cosa, otro día quería otra cosa. Sin embargo, un día se dio cuenta que mi papá tenía don de discernimiento. Así que le dijo, oye Nicolás, ¿podrías acompañarme a hacer una vuelta hoy? Claro, Rafael, ¿qué necesitas? La historia era que él iba a ir a recoger una muchacha. La recogió. De hecho, se pasó para la parte de atrás en el carro, así que mi papá quedó como el chofer de ambos. Pero después que mi papá los llevó a cierto lugar y se despidieron, al otro día, Rafael le pregunta, Nicolás, ¿cómo te parece esta mujer? ¿Crees que es la correcta o no? Mi papá, por el don del discernimiento, empezó a decirle, Rafael, esa no es, esa no es. ¿Seguro, Nicolás? Sí, esa no es. ¿Por qué estás tan seguro? Bueno,
Ni siquiera la conozco, ni siquiera sé cómo habla, ni siquiera sé cómo come. Pero si tú mismo estás inseguro, lo único que te puedo decir es que ella no es. Ella no es. Así ocurrió en varias oportunidades hasta que encontró la que sí era. ¿Qué hizo mi padre ese día o esos días? Permitió que el don de discernimiento le ayudara a este hombre a saber cuál era la esposa indicada para él. Pero ese mismo don de discernimiento ha hecho que mi padre sepa cuándo Dios nos está dando una señal. Por ejemplo, en medio de la pandemia, de un momento a otro en septiembre de 2020, la alcaldía dijo, los templos se pueden reabrir a partir de la segunda semana de septiembre. Y nosotros no teníamos templo. No teníamos templo. Así que salimos a buscar, estuvimos con algunos hermanos para arriba y para abajo. Tocábamos puertas, veíamos locales, el hermano Hamilton estuvo, pero vea, así, juicioso, buscando lugares y él me decía, vea, en tal lugar hay uno, vaya, pregunte por tal muchacho. Yo iba y preguntaba y el muchacho me ayudaba, pero no resultaba nada. Un día estaba yo en casa con mi esposa. Y ella me dijo, te siento muy nervioso, estás muy tensionado, por favor mi amor, no te dejes presionar, Dios tiene el momento oportuno. Y le dije, entonces vamos a hacer algo, vamos a orar. Y vamos a orar poniendo al Señor señales. ¿Qué señales pusimos y por qué las pusimos? Resulta que en esa primera etapa en la que estábamos en esa sin salida de no tener un templo, yo soy sincero en esto, yo sentía que el pastor no quería que abriéramos un templo todavía, pero yo no entendía por qué. Así que mi esposa y yo oramos lo siguiente y dijimos, Padre, tú sabes cuál es el lugar que tienes para nosotros, tú sabes dónde está y tú sabes en qué momento podremos reabrir. Hoy te pedimos como señal que cuando sea el momento, tú pongas en nuestros pastores el sentir que ya debemos reabrir para volvernos a unir. Y así oramos y descansamos en el Señor. Yo dije, muy bien, la otra semana el pastor va a tener el sentir. Pasó un mes, pasaron 2 meses y yo todo el tiempo estaba más estresado. Y algunos me llamaban, ¿qué hubo pues? Pastor, pilas pues, si no abre, entonces me voy a ir a congregar a otra parte. No fue muy fácil. Hubo llamadas muy crueles. Hubo gente que decía, mire, abramos pues, porque esto de estar escuchando mensajes por YouTube, esto es como comer comida recalentada. Finalmente descansé y le dije a mi esposa una noche, mi amor, ¿podrías orar por mí? Así que ella empezó a orar. Oh Dios, tú sabes el momento, tú sabes el lugar, tú sabes la señal en la que hemos descansado. Al otro día, a las 8:30 de la mañana sonó mi teléfono y era el pastor. Mi hijo, llegó el momento de encontrar el lugar. Lo vamos a encontrar y cuando lo tengamos le vamos a hacer una fiesta al Señor y vamos a cantar ese cántico que dice, el Señor es mi Rey, el Señor es mi todo. Yo descansé. Ya no quise salir a buscar. Yo dije, Señor, en tus manos está el lugar. Ese día el pastor me llama y me dice, era un sábado, mi hijo, me acompañas a hacer una vuelta, pero tenemos que estar en tal parte a mediodía. Le dije, ya mismo te recojo. Fui y lo recogí y cambié la ruta. No me fui normalmente por donde salimos, que es Colombia, sino que me vine por esta 53. Y cuando estaba cruzando allí la esquina, medio giré la cabeza y vi que en este local había un letrero de se arrienda. Ahora bien, en mi desesperación, yo había estado dando vueltas días previos a este sector y no estaba el letrero de se arrienda. Y de hecho, cuando pasé por esta bodega, por fuera, yo dije y le dije a mi familia, ¡qué lugar tan feo! Esto es muy feo. Pero cuando todo eso pasó,
supe que Dios nos había enseñado a esperar, pero a discernir el momento y el lugar. En cuestión de un mes recibimos las llaves de este lugar y en cuestión de 13 días lo pudimos adaptar para poder empezar a rendir culto a Dios. Fue el discernimiento. Además de esto, en 12 días aproximadamente hicimos en este lugar lo que no habíamos podido lograr en 17 años, 18 años en otros lugares. El Señor estaba con nosotros confirmando la obra de nuestras manos. Gloria a Dios. Así que el don de discernimiento ahí sirvió para nosotros mismos, pero también para el servicio de los demás. ¿Sí me hago entender por qué es importante este don? Miren la importancia de este don. Además, quiero comentar un asunto más. Íntima Devoción fue escogida desde junio de ese año como la primera iglesia que iba a abrir en Colombia, porque fuimos la primera iglesia en hacer un protocolo de bioseguridad que terminó siendo el protocolo que le sirvió a todos los lugares de culto en Colombia. ¿Por qué lo habíamos hecho? Lo hicimos en fe, aunque no teníamos un lugar donde reunirnos. No pudimos ser la primera iglesia, pero no se trataba de ser la primera, se trataba de discernir el momento, la hora y el lugar que Dios nos había dado. Ahora bien, debo ser claro en esto, no confunda discernimiento con malicia. El discernimiento ya sabemos que es juzgar las cosas como Dios las ve. El discernimiento es ver las cosas como Dios las ve, es sentir las cosas como Dios las siente. La malicia es la intención encubierta con que se dice una cosa o se hace una cosa para beneficiarse en algo o para perjudicar a alguien. He escuchado a mamás diciéndole a sus hijos cosas como estas: discierno por el espíritu que me estás diciendo mentiras. Y no es el espíritu, es la malicia. ¿Malicia por qué? Por el cambio del muchacho, porque ha hecho una cosa que no estaba en su rutina. He visto a mamás acusando a sus hijos: oíste, vos estás en pecado. Y el muchacho no está en pecado. Está planeando cosas, está deprimido porque no sabe qué va a hacer con su futuro. Hay esposas que maliciosamente le han dicho a su esposo cosas como estas: Dios me reveló que te estás viendo con otra mujer. Y el asunto es que Dios no se lo reveló porque no es cierto, pero ella afirma que Dios se lo reveló. Si no es cierto, Dios no lo va a revelar. Si Dios no lo va a revelar y esa mujer está sintiendo eso, lo que está obrando es un espíritu de malicia. ¿Qué es la malicia? Lo repito, es la intención encubierta con que se dice o se hace una cosa para beneficiarse en algo o para perjudicar a alguien. ¿Cuántas veces en nuestras iglesias hay gente que se ha equivocado porque escuchan la voz de alguien que es un presumido y que dice tener don de discernimiento cuando en realidad lo que tiene es malicia? Hace algunos años atrás, mientras me congregaba en una comunidad de la iglesia en la ciudad de Envigado, nuestro pastor observó que en cada culto se me acercaba un hombre y según él, en cada culto tenía que darme profecía. Lo interesante es que cada vez que ese hombre me hablaba, yo sentía que no estaba hablando de parte de Dios, porque decía cosas, las afirmaba
como si yo las estuviera viviendo y yo decía, pero ¿en qué momento hice eso? Yo no encontraba la relación. Un día el pastor se me acercó y me dijo, ven, ven por favor, ¿qué es lo que ese hombre te está diciendo? Y le dije, pastor, mira, cada vez que vengo al culto, él me dice esto, esto y esto y esto. Me dijo, no le creas y descansa. Es un presumido que se las da de profeta, pero es un falso profeta. ¿Qué estaba obrando en él? La malicia. La malicia. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Tal vez en mi físico él creía que tenía identidad con algo, pero no venía de parte de Dios. También en nuestras iglesias se han cometido muchos errores. A alguien que presume tener el don de discernimiento le dice a otra persona, ¿sabes una cosa? Esa muchacha que está en la parte de atrás con esa faldita larguita, Dios me la está mostrando, es para ti. Algunos por no conocer la voluntad de Dios se han equivocado. Se casaron con alguien que Dios no había designado o elegido para ellos. Otros han quedado en vergüenza. Recuerdo que hace algún tiempo atrás a mí me dijeron en una iglesia, mira, siento de Dios que esa es la mujer para ti, pero resulta que esa mujer estaba casada. El presumido que me lo dijo se estaba dando que tenía don de discernimiento, pero era un falso profeta. Mucho cuidado con esto. Quiero terminar esta noche con algo largo. Ejercicios para desarrollar el don del discernimiento. Ejercicios para desarrollar el don del discernimiento. Primero, si usted quiere desarrollar el don del discernimiento, mantenga limpia su conciencia. Mantenga limpia su conciencia. Nehemías nunca temió las falsas acusaciones de Sanbalat y de sus amigos por una razón. Él sabía cómo eran sus acciones. Eso se llama tener conciencia limpia. Cuando uno tiene la conciencia sucia, uno está muy nervioso. Cuando uno tiene la conciencia limpia, entonces uno está en comunión con Dios. Y al estar en comunión con Dios, uno está tranquilo en lo que está haciendo. Hay cosas que Dios va a hacer por medio de ti. Y otros dirán, no, eso no viene de parte de Dios. Pero tú que tienes tu conciencia limpia y que estás en comunión con Dios, sabes que viene de parte de Dios, hazlo. Sin embargo, seamos sinceros, cuando alguien tiene dudas es porque tiene un remordimiento o un pecado del cual no se ha arrepentido completamente. Esto de mantener la conciencia limpia implica que debemos ser muy sinceros con Dios en nuestra naturaleza pecaminosa. Nehemías no era un hombre perfecto. Nehemías era un hombre que se equivocaba y tenía condición pecaminosa. Pero si usted va al capítulo 1, en el capítulo 1, cuando él empezó a orar a Dios, que todavía estaba en la ciudadela de Susa, él le dijo cosas a Dios como estas: por favor, Señor, te suplico. No sé si usted recuerda ese sermón, donde les dije que la súplica era acercarse a Dios para pedirle que hiciera algo en favor de uno, aunque uno sabía que no lo merecía. Nehemías fue y le suplicó al Señor. Y después de pedir perdón, Nehemías no empezó con remordimientos de, ¿será que esta oposición de Sanbalat, de Tobías, será que esto es por mi pecado? ¿Cómo hiciera yo para saber? Después de haber pedido perdón, Nehemías recibió el perdón de Dios. Y hermanos, quiero decirles algo, los cristianos vamos a tener que aprender a pedirle a Dios, pero también a recibir de Dios. Muchas veces le pedimos perdón por cosas que hemos hecho en el pasado, pero no recibimos lo que Él nos ha dado. Le pedí perdón al Señor. Debería confiar en lo que dice su palabra. Él es bueno y perdonador. Después de pedirle perdón, yo debería decirle, Señor, recibo tu perdón. El segundo ejercicio es, si quieres desarrollar el don del discernimiento, no te dejes seducir por la curiosidad. La curiosidad es la forma como se te propone ir a indagar un asunto del que no sabes cómo va a terminar.
Nehemías hubiera podido decir, ¿qué será lo que estos tienen que decirme? Pero no lo hizo. Él estaba conectado con Dios por una razón. Su comunión con Dios era suficiente para él. Cuando la curiosidad te invada, recuerda, la curiosidad mató al gato. Muchos han pecado contra Dios por curiosidad. Voy a abrir mi corazón para contar una historia de la que me avergüenzo mucho. Cuando estaba en primer semestre de universidad, 3 amigos más que también eran hijos de pastores me dijeron después de una clase que nos fuéramos a tomar algo. Y cuando íbamos en el vehículo de uno de ellos dijo, muchachos, entonces ¿qué? Vamos a ir a ver striptease. Yo sentí un vacío. Yo dije, oh por Dios, ¿cómo salgo de esto? Y ellos decían, vamos, vamos. Delante de Dios les digo, yo no quería ir, pero tenía vergüenza de decir que no. Tenía vergüenza de quedar mal con ellos. Cuando Dios va a encerrar el camino de uno, hace cosas como estas. Yo no quería ir, no tenía curiosidad, tenía dolor en mi corazón, apesadumbramiento. Mire, llegamos hasta la puerta del striptease. ¿Y cómo les parece que había uno de mis amigos que era más chiquitico que yo? Cuando el portero dijo, cédula. Y yo dije, no tengo cédula. Yo era menor de edad. Pero el chiquito mostró la cédula. Y entonces llega y me dice el portero, ¿y usted? Y yo, hombre, si este chiquito tiene cédula, mire la falta de madurez. Yo todo el tiempo dándomelas de valiente sin querer hacer algo. Si este chiquito tiene cédula, amigo, esto no es por estatura, cédula. Le dije, bueno, tengo tarjeta de identidad, se me salen todos. No pudimos pasar. Dios estaba cerrando mi camino, pero miren lo que un acto de curiosidad hubiese podido traer si Dios no cierra nuestro camino. Hay momentos en que Dios está cerrando nuestro camino y nosotros insistimos en pasar. Si Dios cierra tu camino, no permitas que la curiosidad te lleve al pecado. En tercer lugar, si quieres desarrollar el don del discernimiento, no quieras demostrar lo contrario cuando te calumnien. Aunque el buen nombre es un derecho, después que la gente mienta de ti es como cuando alguien riega un vaso de agua. Con lo que se recoja, no se volverá a llenar el vaso y tampoco tendrá la misma pureza. Si hablan mal de ti, deja que hablen mal de ti, no te defiendas. Dios y tu conciencia son suficientes. Cuando te calumnien, no te pongas a pelear tratando de limpiar tu nombre, porque al pelear se cortará la comunión con Dios y el don del discernimiento dejará de operar. Después, como ejercicio, no hagas cosas con las que podrías ser difamado. ¿Sabe, hermanos? Nehemías dejó de hacer cosas para que no se hablara mal de él. Porque aunque muchas veces decimos, no, a mí no me importa lo que diga la gente, quiero que sepa, a Dios sí le importa lo que la gente diga de nosotros. Eso es lo que en el cristianismo llamamos testimonio. A Dios sí le importa y a nosotros sí nos debe importar lo que la gente diga de nosotros. ¿En qué sentido? En el sentido de no dar de qué hablar. Muchas veces decimos, no me importa lo que la gente diga de mí. Pues déjeme decirle que sí importa no darle qué hablar a la gente. Inclusive el Señor Jesús alguna vez accedió a hacer algo que no tenía que hacer. ¿Y saben por qué lo hizo? Para evitar que se hablara mal. En Mateo 17, 27, la Biblia nos narra que hay unos recaudadores de impuestos del templo que le dicen a Pedro, oye, tu maestro no paga impuestos. Y Pedro dice, sí paga. Y entonces Pedro dice, me voy a tener que ir a conseguir una platica para pagar mi impuesto y el del Señor. Y dice que entró a la casa donde estaba el Señor y sin que Pedro hablara, el Señor le dice, oye Pedro, ¿quiénes son los que pagan impuestos? ¿Los extranjeros o los propios del país? Y Pedro le dice, los extranjeros.
Muy bien, así que tú y yo no tenemos por qué pagar impuestos, le dice el Señor. Pero mire lo que le dice en el versículo 27. Pero para no escandalizar a esta gente, vete al lago y echa el anzuelo. Saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y dásela a ellos por mi impuesto y por el tuyo. ¿Tenían que pagarlo? No. ¿Por qué Jesús dice que lo hagan? Para no darle que hablar a la gente. No le des que hablar a la gente. La gente te va a ver tomando cerveza y te va a criticar. No les des que hablar. Cuando la gente escucha las peleas en tu casa, le estás dando que hablar a la gente, porque esa misma gente ve que el domingo sales con la Biblia para la iglesia. No le des que hablar a la gente. Después, como ejercicio, pídele a Dios este don, pídeselo. Pídeselo todos los días, dile: Señor, dame discernimiento, quiero tener la sabiduría que procede de ti. También ejercítate en este don, y repito lo que tantas veces decimos: lea diaria, ordenada y fervientemente la Biblia. También le quiero decir, para desarrollar este don es necesario orar y adorar. En el libro de Nehemías se nos muestra que Nehemías oró 11 veces, 11 veces. ¿Sabe qué significan todas esas oraciones? Que él era un hombre que permanecía en oración. Seamos sinceros, la mayor falla que los cristianos tenemos es la constancia en la oración. Es la mayor falla. Inclusive más que nuestros pecados de inmoralidad, más que nuestros pecados de conducta, más que nuestros pecados de carácter. Nuestra mayor falla es la inconstancia en la oración. Nehemías era un hombre de oración. El capítulo 1, versículo 4 y siguientes dice que oró. El capítulo 2, versículo 4 dice que oró. El capítulo 4, versículo 4 dice que oró. El capítulo 4, versículo 9 dice que oró. El capítulo 5, versículo 19 dice que oró. El capítulo 6, 19 o 6, 9 dice que oró. El capítulo 6, 14 dice que oró. El capítulo 13, versículos 14, 22, 29 y 31, Nehemías oró. Nehemías era un hombre de oración. Ahora bien, hay una cosa más. Si usted quiere este don, usted debe entender que este don es para glorificar a Dios y para servir a los demás. No es para estar enterado de chismes, no es para fortalecer los celos y traer temeridad sobre la gente. Es para glorificar a Dios y para servir a los demás. Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, hemos transmitido la celebración de culto a Dios en íntima devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android y síguenos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter como Íntima Devoción. Hasta pronto.